Les agradezco mucho que estén con nosotros en esta primera sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, nosotros por ellas, que en este año el tema es el cuidado y justamente el subtítulo es La ciudad desde el cuidado. Como saben, el seminario inicia sesiones hoy y va a durar hasta el 26 de noviembre de este año, entonces espero que nos acompañen a lo largo de las actividades. Para inaugurar la sesión de hoy tenemos dos invitados pues, que nos hacen el honor de acompañarnos, ¿no? Primero está con nosotros la doctora Tamara Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, quien va a dirigir unas palabras, y después hablará el doctor Javier Delgado Campos, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Sin más, les doy la palabra, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Pues buenos días a todas, a todos, a todes. Pues para la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos sentimos muy felices de poder acompañarles el día de hoy en la inauguración de este seminario internacional llamado Ciudad Habitable para Todas y Todos, nosotros por ellas, replanteando las ciudades de los cuidados. Le agradezco enormemente al doctor Javier Delgado y a las y los colegas del PUEC esta invitación que nos han hecho. Saludo con mucho entusiasmo y le doy la bienvenida y también las gracias a nuestra invitada especial del día de hoy en esta sesión inaugural, a Yasmín Pérez Haro, que es directora general de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Este seminario, sin duda, trata de un tema central en la reflexión feminista en torno a las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en nuestro país, y más específicamente en nuestras ciudades. En 1983, ya la escritora mexicana María Luisa Puga publica una de sus novelas más conocidas, Pánico o Peligro, una novela que inauguró una particular mirada sobre los lazos de la mujer con el espacio urbano. La protagonista Susana, nacida en la costa del Pacífico, se vuelve chilanga por destino convertido en vocación y se va construyendo a sí misma a medida que construye su relación con el entorno, desde una mirada pasmada a las calles, como ella misma lo dice, desde una ventana que es a la vez trinchera y protección, hasta la certeza de que ha podido apropiarse de esta ciudad, también entre comillas, posapocalíptica, como lo llamara Carlos Monsiváis. Lo vivido por Susana en el espacio urbano se parece a lo vivido por gran parte de las mujeres de la clase trabajadora, por aquellas que empezaron a apropiarse de la ciudad, recorriendo las calles entre el hogar y una oficina, o una fábrica, o un negocio, mujeres que pelearon y que aún pelean, que aún peleamos contra los estereotipos, mujeres que ganan conciencia y calle paso a paso. La mirada de Puga no se construye desde la objetividad, desde el exterior, sino desde los espacios de la propia intimidad. Lo público se vuelve parte de la historia personal. Traigo a colación este libro porque en él se retrata el proceso que hemos vivido y seguimos viviendo las mujeres de esta ciudad, pero con una gran diferencia. ¿Cuál es? Sí, hemos perdido el miedo a ocupar los espacios públicos, sí hemos perdido el pasmo cuando miramos por la ventana el caos que nos espera el dejar nuestro hogar, se debe a un solo elemento. Las mujeres ya no conquistamos la ciudad de manera individual, sino de manera colectiva. Las mujeres de todas las edades y las condiciones sociales hemos cobrado conciencia de que no estamos solas. No hemos perdido al miedo. ¿Cómo habríamos de perderlo en un país donde asesinan a 11 mujeres al día? Pero hemos descubierto el poder de transitar y ocupar los espacios públicos con todas las demás. Eso es lo que ha cambiado desde el año del 83 y con más profundidad en los últimos años. Nuestras estudiantes lo saben muy bien. Ha cambiado el modo en que nos relacionamos, el modo en que nos apropiamos de esta urbe despiadada. ¿Ha cambiado entonces de igual medida la ciudad? ¿Ha cambiado la Ciudad de México al mismo ritmo que sus mujeres? ¿Han cambiado las otras ciudades del país? Me atrevería a decir que hemos ganado derechos sin duda, pero que el espacio urbano tiene aún gran deuda con sus mujeres. En primer lugar, en términos de seguridad. No creo que haya ninguna mujer que camine tranquila en ciertas zonas o en ciertos momentos del día.
¿Cuántas nos despedimos de las amigas con un avísame cuando llegues, escríbeme, como si fuera normal pensar que podríamos no llegar nunca? ¿Podremos alguna vez salir con confianza, sea la hora que sea la zona que sea? ¿Cómo construir ciudades seguras para las mujeres, las niñas y los niños y las personas mayores y las diversidades de todo tipo? Otra deuda monumental, y uso la palabra a propósito por el tema de los monumentos y la memoria que tanta discusión ha generado en los últimos días vinculadas al género y quedaría para otro seminario completo, por cierto. Otra deuda, decía, tiene que ver con los cuidados precisamente. Me explico, la ciudad ha sido diseñada para hacer un recorrido lineal de casa al trabajo y de regreso, cuando mucho con un alto en el camino para la diversión, el encuentro con amigos, el cine, los restaurantes, pero en ningún momento se ha considerado que el recorrido de las mujeres tienen muchas estaciones al día. Jamás es lineal. De casa a la escuela, dejar a los hijos y las hijas, luego al trabajo, luego pasar a hacer la compra para preparar comida, recoger niños, llevar a una persona mayor al médico, por poner solo algunos ejemplos, y todo usualmente con horas y horas de desplazamiento. Las urbanistas feministas proponen poner los cuidados en el foco de la planeación de las ciudades. ¿Por qué partir de la experiencia de las mujeres? ¿Por qué el rol de cuidadoras asociado a las mujeres las ha hecho conocedoras del salto que hay entre la ciudad construida y la que necesita la vida cotidiana para la realización de todas sus tareas? Y frente a este papel que históricamente se les ha asociado a ellas, el de cuidadoras, las expertas aseguran que poner en el centro del diseño los cuidados y la socialización fomentaría que todos, incluidos los hombres, participaran en estas tareas. Asimismo, considerar la interseccionalidad como algo fundamental, las diferencias de edad, clase social, raza o etnia, lengua, orientación sexual, determinan aquello que necesitamos de una ciudad, en términos de desplazamientos, de áreas verdes, tiempo libre, consumo, educación, salud. Otro de los objetivos que pretende el urbanismo feminista es potenciar la colectividad y la pluralidad frente al individualismo, para lo que reivindican espacios seguros en los que poder socializar y realizar reuniones, encuentros, asambleas, etcétera. Volver a la idea de la plaza como un espacio para el diálogo, para la comunidad, para la res pública. Lo mismo podríamos pensar para los espacios universitarios, por supuesto. Sin duda se trata de un desafío enorme, como todos los que enfrentamos en nuestra búsqueda de una sociedad donde se han respetado los derechos de todas, de todos y de todes. Una sociedad incluyente, igualitaria y democrática. Espacios académicos como el que hoy inauguramos nos ayudarán a hacer de este desafío una oportunidad de libertad y de creatividad para conseguir que nunca más las mujeres nos sintamos amenazadas o excluidas de nuestras propias ciudades. Nunca más mirar desde el espasmo, nunca más habitar con miedo. Les deseo un muy exitoso seminario y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez, por las palabras. Le doy ahora la palabra al doctor Javier Delgado. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto, en particular, abrir la sesión de hoy, porque el seminario que ya cumple 3 años, en marzo, nos vamos a conjugar los esfuerzos que estamos haciendo con la Comisión para la Igualdad de Género de la UNAM, coordinada por la doctora Tamara Martínez Ruiz. Nos da mucho gusto poder conjugar esfuerzos. Y también me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Yasmín Pérez-Haro, nuestra invitada especial del día de hoy, directora de Igualdad Sustantiva del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, por su tiempo que nos dedica para estar con nosotros. El objetivo de nuestro seminario Ciudad Habitable por Todas y Todos, nosotras por ellas, responde en este año a la necesidad de superar el déficit del urbanismo para incorporar el cuidado como una parte sustantiva de las funciones de la ciudad.
para completar aquella visión tradicional del urbanismo que simplemente se trata de zonas especializadas por comercio, por habitación y el transporte que une a todos ellos. Ahora tenemos esta necesidad de incorporar, vamos a decir, parte de la subjetividad de los habitantes de la ciudad en el caso específico de cuidados de las personas. Vamos a encontrar muchas de estas demandas en la sociedad actual. Nosotros empezamos con esta, por lo pronto, para ahondar un poco más en este nuevo espacio de discusión y análisis sobre el tema de los cuidados. Algunos datos sobre el cuidado en México. Sabemos que en promedio las mujeres y las niñas aportan el 71% de las horas dedicadas al trabajo de cuidados en los hogares. Esto es en el dato del 15 de abril del año pasado. También la población femenil dedica en promedio 27 horas a la semana a labores del cuidado, mientras que los hombres lo hacemos con 15 horas también a la semana. El valor económico del trabajo no remunerado, que no es menor, dedicado a los cuidados en los hogares fue de 5.5 billones de pesos, es el equivalente al 24% del PIB. Esto, datos del 2019, de los cuales el 18% estuvo aportado por mujeres y solamente el 6% por los hombres. En términos de las horas dedicadas al trabajo no remunerado, las mujeres contribuyen con el 80% de este trabajo, por el que se ha dicho muchas veces y habrá que seguirlo diciendo, por el cual no reciben paga ni reconocimiento por su labor. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en términos de política pública? Pues podemos decir que algunas cosas importantes, pero no suficientes. En el caso específico de la Ciudad de México, en 2017 se logró incluir dentro de la nueva constitución, bueno, más bien de la constitución de la Ciudad de México, el capítulo de derecho al cuidado, lo cual fue pues un hito importante ya en este camino de conocer, de debatir, de aportar a esta área, como decíamos, abandonada, olvidada, menospreciada o simplemente ignorada por los enfoques tradicionales del urbanismo. Y aquí, por cierto, una particular atención en los mapas curriculares de las facultades, posgrados, escuelas que hemos trabajado o que debiésemos estar trabajando en esta línea. ¿Por qué? Pues para hacerlo, porque ahora ya es un mandato, ya no es solamente una demanda con toda la legitimidad que ya tiene. El artículo 9 en particular de la Constitución ya legitima el estatus, la categoría de ciudad solidaria. Eso es muy importante porque aunque es formal, ya nos da una agarradera de decir, bueno, no estamos regateando un derecho que tenemos, sino que ya podemos exigir su aplicación. En particular, el apartado B, que garantiza que toda persona tiene derecho al cuidado para sustentar su vida. Imagínense, o sea, esto es digamos, en términos de la terminología jurídica, incluso yo me parece, no soy jurista, pero creo que podemos pensar que es innovador. No solamente que sustente su vida, pero que le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de su vida. Bueno, este solo párrafo creo que da para mucho, como decía la doctora Tamara hace rato. Bueno, después de esa iniciativa, hasta el 2019 se logró presentar el proyecto de la Ley de Sistema de Cuidados. Fíjense, por la cual el Estado compartirá con las familias la responsabilidad de atender a personas dependientes, niños, adultos, mayores, personas enfermas o con discapacidad. El Estado compartirá con las familias esa responsabilidad. Pero además, al gobierno en particular de la Ciudad de México, lo señala como el principal responsable y garante del derecho al cuidado. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos por lo menos un andamiaje jurídico importante que no habrá que perder de vista. En el caso de nuestra UNAM, nuestra alma mater, en el 2020, en marzo,
no me acuerdo el día exacto, Tamara, tú me corregirás, en marzo del 2020 se crea la Comisión para la Igualdad de Género, encabezada por la doctora Tamara Martínez. En el 2018 el PUEC se sumó, bueno, ella ya dio importante, aportó más bien lo que se ha venido haciendo por la comisión. En el 2018 nosotros, el programa del PUEC se sumó al llamado en ese entonces de la Oficina de la Abogada General para impulsar la campaña Nosotros por Ellas, y desde entonces hemos mantenido una actividad constante en términos de seminarios, primero de conversatorio y después de seminarios. En 2018 y 2019 se trataron temas de acceso a la vivienda, movilidad, renovación urbana, transformación socioespacial, seguridad en el espacio público, y empezamos con el tema de ciudad cuidadoras. El año pasado, además de los anteriores, hicimos una ampliación de las temáticas para incorporar la gestión integral del riesgo, el derecho de las mujeres a disfrutar la noche urbana y el espacio público, como lo mencionaba Tamara hace unos minutos, y la violencia feminicida en espacios urbanos. Falta mucho por recorrer, falta mucho por pensar y por actuar sobre todo. El PUEC se suma de esta manera al trabajo de la comisión que Tamara impulsa para conjuntar esfuerzos y que aportemos todos desde nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Gracias a nuestra invitada especial, doctora Yasmín Pérez Haro, por estar con nosotros. Gracias a la maestra Mariana Sánchez Vieira, responsable del seminario, por su trabajo de estos años, y a los equipos de trabajo que nos acompañan, tanto de la comisión como del PUEC, que están haciendo posible que ahora nos comuniquemos con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a todos, a quienes nos acompañan en las redes. No sé cuánta gente está viéndonos en este momento, pero los saludamos con mucho cariño y con mucho respeto. Pues que tengan todas y todos una sesión que nos deje un poco más de conciencia sobre este tema, y pues sobre todo con más elementos como para saber por dónde vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Pues sin más, voy a darle la palabra a la doctora Yasmín Pérez Haro, quien es nuestra conferencista el día de hoy, pero primero les voy a leer su semblanza. Yasmín Pérez Haro es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Durante más de 10 años ha dedicado su investigación académica a los temas de usos y desigualdades del tiempo, políticas de cuidado y hogares en jefatura femenina en la Ciudad de México. Ella es maestra en estudios de género con orientación en políticas públicas por el Colegio de México, donde realizó un estudio sobre el papel de la tenencia de la tierra en los procesos de empoderamiento de las mujeres cafetaleras participantes en un proyecto sobre captura de carbono en la región Otomí Tepehua, cuyos principales resultados fueron el papel de la tenencia de la tierra en la posibilidad de negociar cuidados dignos durante la vejez. Además, es psicóloga con especialidad en educación y énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género y no discriminación, egresada de la UAM Xochimilco. Cuenta con un diplomado superior sobre políticas públicas para el desarrollo social en el CIDE y ha colaborado como tutora y directora de tesis en el programa de maestría en políticas públicas y género en la Flaxo, sede México. Bueno, tiene una gran trayectoria laboral, ¿no? Ha colaborado con múltiples proyectos e instituciones de gran relevancia en materia de género, cuidados e igualdad sustantiva. Como activista, formuló la iniciativa feminista para la inclusión de un sistema de cuidados para la Ciudad de México, del que hablaba el doctor Delgado hace unos momentos. Y el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social, que se reconoce en el artículo 10 sobre el trabajo, ¿no? Y el derecho al tiempo libre, en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México. Con otras organizaciones y especialistas del tema, impulsó la creación de la Red de Cuidados en México y es fundadora y directora del CIDIS, Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva, que junto con Oxfam México colaboró como creadora y productora documentalista en la serie de cortos documentales Tiempos Privados sobre cuidado y desigualdades en México. Uno de ellos se los compartimos en su carrera para que lo vieran antes de esta sesión.
y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México y forma parte del grupo docente que formula la tecnicatura sobre envejecimiento digno para el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Además del grupo asesor del programa de corresponsabilidad de los cuidados de la UNAM y de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género del Center for Mexican Studies, UNAM Boston de la Universidad de Yale, en la línea de trabajo sobre género, economía, pobreza y salud. Pues con eso termino de presentar a nuestra conferencista. Es para nosotros un honor tenerte en esta sesión, Yasmín. Adelante, te dejo al grupo. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad es un gusto, es un placer poder tener la oportunidad de compartir este encuentro, esta charla, estos diálogos en el marco del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Buen día, Javier, hola Tamara, es un gusto de verdad saludarles y abrazo mucho, me parece muy virtuoso y muy afortunado esta sinergia entre el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y la Coordinación de Igualdad de Género de la universidad, que me parece una sinergia fundamental. Bueno, además, buenos días a todas, a todos y a todos los valientes que no se fueron de puente y que están aquí estoicos arrancando el seminario de estudios sobre la ciudad. Yo quisiera empezar diciendo que yo la verdad no soy como muy protocolaria, etcétera. Me gustan mucho estos espacios, sobre todo porque son espacios de diálogo, de encuentro y de intercambio, no solo multidisciplinario, sino transdisciplinario, y eso creo que a todas las personas que estamos acá reunidas nos enriquece siempre muchísimo, pero además a mí sí me gustaría hacer énfasis, ¿no? en cuando nos piden la semblanza y nos invitan a estos espacios. Y bueno, uno da siempre ahí como que cuenta de todo el tiempo que ha invertido para todavía tener muchas lagunas, pero creo que lo más importante en las discusiones o en las conversaciones que reflexionamos sobre la vida cotidiana, sobre los cuidados, a mí me gusta dar cuenta de mi currículum oculto, y es que soy mamá de dos chiquillas, ¿no? Una de 13, una de 9, entonces, bueno, transitar la ciudad desde las maternidades. Y he tenido una experiencia de vida, como muchas y muchos de quienes estamos aquí reunidas, estoy segura, en donde he tenido pérdidas familiares, fallecimiento de mi papá después de muchos meses de algún padecimiento crónico degenerativo en cama, alguna tía con cáncer, la abuela también. Entonces, esta cuestión de los cuidados no solo pasa por una preocupación de entender académicamente las distintas categorías que nos permite conocer, describir, interpretar la ciudad o las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, sino cómo colocar las experiencias de vida cotidiana en el centro de la discusión, de la reflexión y por supuesto en el marco de la discusión del diseño de las ciudades, colocar estas experiencias múltiples, diversas, a veces dolorosas y a veces virtuosas en el centro. Entonces, bueno, en la invitación que me hicieron, y les agradezco de nuevo muchísimo, me pedían que diera una especie como de coordenadas generales en torno a los cuidados en el marco de la reflexión de la ciudad. En este sentido, yo he organizado, digamos, la sesión en 3 bloques. En realidad son 2 grandes bloques. La primera es establecer estas coordenadas mínimas, que es compartir una conversación sobre las múltiples dimensiones que implica pensar los cuidados, pero además a mí me gustaría detenerme en esta oportunidad en un par de dimensiones que me parecen significativas y sustantivas, que son la dimensión ética y la dimensión espacio-temporaria de los cuidados y, por supuesto, en el marco de la ciudad, en el marco de las discusiones sobre la ciudad. Y la segunda parte, yo quisiera compartirles un par de experiencias que en esta etapa que me toca transitar ahora como funcionaria pública del gobierno de la Ciudad de México,
hay algunas acciones que me parecen interesantes, que han ocurrido o están sucediendo y que quisiera compartirles en este espacio, particularmente los resultados de una investigación que se hizo en 2019 en torno a los CETRAMS, Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña, que estaba muy enfocado a cuestiones de seguridad y que lo pudimos ampliar hacia un elemento de accesibilidad inclusiva y de cuidados, y que me parece que los resultados debieran de ser de conocimiento sobre todo de estos espacios, y una metodología que se está generando a partir de, por supuesto, buenas prácticas, que son los circuitos de cuidado, como parte del pensar la ciudad y la movilidad cotidiana para la toma de decisiones en materia de inversión de infraestructura, etcétera. Y bueno, finalmente, pues preguntas y respuestas. Entonces, bueno, yo trataré de no detenerme mucho, mucho más de lo que en la conversación podamos profundizar. Yo lo digo porque muchas personas que acuden a este espacio han tenido ya la oportunidad en los años previos de conversar y de escuchar a otras colegas que han desarrollado ya muy bien elementos que tienen que ver no solo con pensar las ciudades desde una perspectiva de género, sino de la perspectiva de los cuidados. Entonces, yo voy a pasar esta parte como un poquito más rápido, pero por supuesto podré detenerme y regresar a ella, a la cuestión en la hora de las preguntas y respuestas. Y entonces, en este punto, pensar en los cuidados, ustedes lo saben, ya es casi un retórico decir que pensar o definir a los cuidados, pues implica posicionarse también, ¿no? Depende desde qué lugar estamos pensando, experimentando los cuidados, que es cómo nos apropiamos una definición específica. Y en este momento a mí me toca además decir, porque creo que es importante siempre plantear que la reflexión que hago y comparto con ustedes el día de hoy es todo menos neutral, ¿no? Tiene un posicionamiento político frente a los cuidados, pero frente a la experiencia y la discusión, la reflexión de la ciudad feminista, y que al menos intenta posicionar una interpretación desde las epistemologías del sur, de tal suerte que me toca solo establecer algunas coordenadas para que el tejido de entre una coordenada y otra lo hagamos de forma colectiva. Entonces, bueno, hay demasiado trabajo respecto y demasiado esfuerzo en definir a los cuidados. Creo que no es el propósito en este espacio, pero sí reconocer que entre las múltiples definiciones que he hecho, como un trabajo, como una función social, como una tarea, ¿no? Por ahí la definición de ONU es que los cuidados son un conjunto de tareas y de actividades, etcétera, para gestionar una serie de categorías que luego utilizamos para organizar estas tareas, estas actividades, entre cuáles son cuidados directos, cuáles son indirectos y cuáles son propias de la gestión de los cuidados. También hay quienes pensamos a los cuidados no como una tarea concreta, ¿no? Sino como un continuum, es decir, como un proceso. Hay quienes lo consideran como una actividad vital o como una práctica social. En esta reflexión y a partir de la lectura que también tuve oportunidad de compartirles previamente a este seminario sobre cuidados, poder y ciudadanía, yo me coloco más, sí, en todas ellas, ¿no? Porque creo que una y la otra van de la mano, pero lo coloco a los cuidados como una acción política. Y como una acción política en la medida, ¿cierto?, que constituyen un proceso cotidiano que abarca todas las etapas de nuestro curso y ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sin ser necesariamente cronológico, es relacional y multidimensional, y es necesario para la regeneración cotidiana del bienestar físico y emocional de las personas. Así es como lo defino yo, me posiciono desde ahí, pero esto también es resultado de la reflexión de muchos otros
aportes, por supuesto, en la materia. Pero cuando decimos acción política es porque no solo miramos las distintas relaciones que se establecen para satisfacer estas necesidades cotidianas de los cuidados, sino también identificamos y problematizamos e interpelamos que estas relaciones también están mediadas por relaciones asimétricas de poder que son injustas y que están organizadas de forma que representan para unas una sobrecarga que a su vez limita oportunidades de vida, etcétera, mientras que para otros les es expropiado la posibilidad de mirarse como agentes de cuidado. Es fundamental aquí también plantear que en tanto acción política, los cuidados, también se plantea una posibilidad de agencia transformadora, o al menos es la aspiración, es la vocación de pensar los cuidados no como una relación ya mecánica que ya está dada, no sé, la madre con el bebé, las personas cuidadoras, profesionales o no profesionales, con la persona que requiere cuidados, etcétera, y además circunscribir esta reflexión a las personas con algún nivel de dependencia. Sin duda alguna, agentes prioritarios de la discusión de los cuidados son las personas que tienen distintos grados de dependencia, pero no son exclusivamente los únicos agentes de los cuidados. Las personas necesitamos y de alguna suerte proveemos cuidados a lo largo de todo nuestro curso de vida, desde que nacemos hasta el último aliento, ¿no? El asunto es en qué momento hay algunas necesidades de cuidado que necesitan ser satisfechas de forma inmediata por otras personas, porque en ello va la vida, y de qué otra manera hay otras necesidades de cuidado que tienen un periodo determinado. Tuvimos en algún momento, no sé, no hay ninguna persona que esté, que lo puedo decir, sin conocerles, que se haya alimentado por sí misma a los 3 meses, ¿cierto? Pues nadie. Necesitamos que alguien más nos alimentara y nos proveyera de calor y de cuidados para llegar al menos a esta etapa de nuestra vida. Pero hemos llegado a esta etapa de nuestra vida y hemos cumplido los distintos ciclos de vida, satisfaciendo las distintas necesidades de cuidado de distintas maneras. El asunto aquí es que la forma en la que generalmente son satisfechas estas necesidades de cuidado en la vida cotidiana, en buena parte recae sobre todo en las familias, pero además en las mujeres en las familias, en una relación de 70-30. Ya veremos qué es lo que estamos impugnando. No estamos impugnando desde esta posición, desde esta interpelación a este reparto injusto de los cuidados. Pero quiero antes detenerme a esta idea que cuando uno establece una definición, dice relacional y multidimensional, que sabe qué significa eso, pues suena muy bien en un espacio académico, pero vayámoslo, y me parece relevante, porque generalmente cuando hablamos de cuidado, ahora hablamos de 3 grandes dimensiones, generalmente solemos hablar. Hablamos o del trabajo de cuidados, o hablamos de la economía del cuidado, o hablamos de las políticas de cuidado. Son, digamos que esas 3 grandes dimensiones cuando estamos reflexionando en torno a los cuidados. Pero los cuidados tienen muchas más dimensiones. Claro, aquí debo de hacer un paréntesis, la mea culpa de cuando no solo somos estudiosas, sino militantes. Así nos pasa a quienes no solo somos estudiosas de los cuidados, sino que militamos para colocar a los cuidados en el centro, que vemos los cuidados en todos lados. Pero lo cierto es que cuando hablo de esta multidimensionalidad de los cuidados, hablo, por un lado, de esta impronta filosófica, es decir, de la ética del cuidado, es decir, a quién le toca cuidar a quién y por qué y para qué. Tiene que ver con la ciudadanía
y con la discusión en torno a los estados de bienestar. ¿Quiénes son las personas agentes del cuidado en el marco, por ejemplo, de las políticas de cuidado? ¿Lo son por la ciudad? ¿Lo son o no lo son las personas que viven en situación de calle y que sí reciben, no sé, políticas, acciones de asistencia, pero hasta dónde su derecho al cuidado está siendo también vulnerado? ¿Quiénes son las y los ciudadanos en el marco de las políticas? Esta idea de pensar a los cuidados como un derecho a cuidar y a recibir cuidados, pero también desde una visión universal e interdependiente como son los derechos humanos, y no solo desde una visión asistencial y exclusivamente frente a las necesidades de la dependencia. Por otro lado, hay una dimensión económica que ya las economistas feministas de quienes también han colocado, que tiene una dimensión económica que tiene que ver no solo con los costos que implica, sino que el cuidar, ¿no? O el pagar en el mercado los servicios, las necesidades de cuidado, sino que el trabajo de cuidados genera riqueza, genera bienestar, y para el Estado puede ser una inversión social y no solo un gasto como generalmente es visto. Hay una dimensión material que tiene que ver con el trabajo de cuidados, este esfuerzo cotidiano de cuidarse o de cuidar a otras y a otros. Esta dimensión espaciotemporaria, que no solo tiene que ver, sí, con los usos, la calidad del tiempo y los espacios en donde se generan también la nueva configuración de sentidos para la ética del cuidado, sino pensarlo, esta relación espaciotemporaria como, sí, como lugar, como gueto y como oportunidad para el cuidado. Una dimensión psicológica que se refiere, digamos, a todos estos vínculos afectivos que se establecen, ¿no? Esta relación subjetiva, relacional entre la persona que recibe los cuidados y la persona en la que los provee. Una dimensión social, es decir, reconocer quiénes son los agentes y las instituciones de los cuidados, y que además estos agentes y estas instituciones están mediados por relaciones de poder, y una dimensión muy importante que solemos omitir cuando hablamos de los cuidados, que es una dimensión cultural, que se refiere a las prácticas de cuidado, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Bueno, sí, hablamos de derecho, hablamos de trabajo y cuidados, pero hablamos como si cuidar fuera de la misma manera, la misma necesidad y satisfecha en todos los lugares, en todas las latitudes. Y no es así. Incluso si pensamos en una cuestión, en un lugar común de los cuidados que tiene que ver, por ejemplo, la lactancia, ¿no? La lactancia materna. La lactancia materna podemos tener aquí a 3 personas, a un médico que nos puede recomendar que la lactancia puede ir desde la lactancia materna o la asistencia en una fórmula de idealmente 6 meses. Y si hablamos con una persona de la liga materna por la lactancia, etcétera, podrá decirnos que el tiempo óptimo es un año, pero si hablamos con una mujer, además, en una favela brasileña, podremos ver que la práctica de la lactancia se puede extender hasta los 3 o 4 años de edad de un peque, y eso acá en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, puede resultar un problema, ¿no? Ver a una mujer lactando a un pequeño de 3, 4 años, aunque ya lo es si es un bebé de 4 meses. Y el promedio de lactancia de las mujeres es de 4 meses, más o menos, en las áreas urbanas. Lo que sí es cierto es que esta dimensión se obvia, ¿no?
desde una impronta que pretende homogeneizar las prácticas de cuidado, y todas estas dimensiones me parecía muy importante y pertinentes colocarlas aquí, porque tendemos a invisibilizarlas. No solo invisibilizamos pensando reflexionando en torno a la ciudad como un espacio neutro, neutro al género, neutro a la raza, neutro a las edades, neutro a las necesidades, ¿no? Sino que además cuando hablamos ya de cuidados, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Y no estamos hablando de lo mismo. A veces hablamos de algunas de las dimensiones, pero obviamos otras. Este es un pequeño esquema que he utilizado otras veces y es a propósito de lo mucho que hemos aprendido también de la discusión desde la economía feminista, porque ya acercándonos a esta discusión de qué hablamos cuando hablamos de cuidado en el marco de la discusión de las ciudades, empieza a configurarse la discusión de una adentro y de una afuera, de los hogares como esos espacios pareciera inanimados, ¿no? Quién sabe qué es lo que ocurre adentro, pero bueno, es el espacio de lo privado, mientras el espacio de la ciudad es el espacio del trabajo, de lo público, etcétera. Pero la verdad es que estas simbólicas de exclusión, de pensar los espacios y el tiempo como una adentro y una afuera, que son la base normativa también de la división sexual del trabajo, del tiempo y del espacio, insisto, es la base fundamental de los modelos de producción, básicamente del modelo de producción capitalista, en donde en la narrativa, ¿no?, en la forma en la que se organiza el espacio y el tiempo social, pareciera que hay un ciclo, ¿no?, que se reproduce a sí mismo al infinito y es que las personas trabajadoras salen a la fábrica, al trabajo, etcétera, y con el tiempo de trabajo necesario se ganan su salario, ¿cierto? Y con el tiempo de trabajo excedente aportan a la plusvalía, a la generación de plusvalía y esta a la acumulación de capital, pero que le permite al dueño del capital volver a invertir en este espacio de trabajo productivo y que el ciclo se mantenga. ¿Cómo se mantiene? No sabemos exactamente qué pasa al final de la jornada laboral. Lo que sí es cierto es que al otro día esta fuerza de trabajo, desde el punto de vista liberal, se reincorpora al proceso productivo y esto continúa. Lo cierto es que en esta cajita o casa inanimada, pues ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho y ocurre, es toda una máquina que está trabajando día y noche, ¿no?, a todo vapor, que permite regenerar esa fuerza de trabajo y para que esta fuerza de trabajo se reincorpore al ciclo del modo de producción capitalista. El asunto es que lo que sucede en este espacio recae generalmente en las mujeres, no exclusivamente, pero recae fundamentalmente en las mujeres, en los datos más optimistas, en una relación 70-30, pero además es un trabajo poco valorizado socialmente y no remunerado, ¿no? Esto, el desayuno, el baño, la camisa planchada, el uniforme lavado, etcétera, también aporta a el ciclo, al modo de producción remunerado, pero no es... No se devuelve, digamos, a este espacio. Pero lo que este dibujo evoca, en realidad es el esfuerzo, porque además siempre pareciera que hay una especie como de pacto amoroso, ¿no? De decir, no, bueno, sí, como no, hay el yin y el yang, nos complementamos, hay la persona que cumple su papel, su rol de proveedora o de proveedor, mientras que hay otra persona que cumple, digamos, ¿no?, aportando con su trabajo no remunerado, pues su trabajo doméstico de cuidados, a que este pseudo equilibrio se mantenga. Lo cierto es que no hay un equilibrio aquí, hay una sobrecarga para las personas que
realizan este trabajo, y la sobrecarga deriva de esta división sexual del trabajo, del tiempo y del espacio, que no reconoce que este trabajo que se realiza en torno a los hogares, pero también en las comunidades, ya veremos también en el espacio público, es fundamental para garantizar vida. Bien, hasta aquí, la verdad es que ya hay un cierto nivel de consenso, ¿cierto? Entre las personas estudiosas de las dimensiones, disciplinas o ámbitos de estudio han incorporado la perspectiva de género. Sabemos que el trabajo de cuidados, hasta aquí tenemos un consenso de que parte de una organización social injusta, ¿no? E injusta porque es asimétrica y porque está mediada no por una acuerdo y una mediación entre pares horizontalmente con poder de toma de decisiones, sino a partir de una impronta que naturaliza el que unas están capacitadas y otras para realizarlo de forma casi automatizada, y que además a otros les excluye y les expropia la posibilidad de asumir un papel de agentes de cuidado para sí mismos y para otras personas. Es un trabajo altamente feminizado, ya lo venía yo repitiendo, el mismo doctor Delgado ya lo había planteado a propósito de este reparto en los usos del tiempo, de un aproximado de 70-30, pero si este trabajo lo dividimos y lo organizamos en estas categorías, que algunas nos resulta de utilidad de diferenciar el trabajo de cuidados directo, indirecto y la gestión del cuidado, vamos a ver cómo en algunas se puede cargar hasta 90% de la carga de este trabajo. Que este trabajo es fundamental para la sostenibilidad de la vida, lo es, y que las familias, generalmente las mujeres en las familias, amortizan con su trabajo no remunerado las crisis económicas y sociales. Y aquí me quiero detener porque no solo es un asunto, decirlo y al paso, es muy a propósito del contexto que estamos viviendo ahora, a propósito de COVID, no solo las mujeres han amortizado con su trabajo no remunerado la crisis sanitaria, porque aquí además coloco crisis económicas y sociales, pero aquí caben las crisis sanitarias y las crisis ambientales, etcétera, sino además plantear que son las mujeres, pero también las familias de los hogares más pobres, quienes tienen que lidiar de la peor manera con la carga asimétrica de cuidados, de tal suerte que entre más adinerada es una familia, mayor es el ingreso, más se reparte el trabajo de cuidados, y se reparte, por supuesto, con el mercado. Es decir, se transfieren las responsabilidades de cuidado a una persona que de forma remunerada hace trabajo del hogar, y otra persona hace las veces de transporte, y otra persona, no sé, los servicios de cuidado, las actividades extraescolares, la enfermera que le pagamos a la abuela o al papá para que lo cuide, para que lo asista, para que lo bañe, para que lo alimente, etcétera. Entonces, entre más adinerada es una familia, más posibilidades tiene de repartirse estas responsabilidades, y entre más corto y pobre es el ingreso de una familia, más recae en una sola persona todas estas responsabilidades. También tenemos este consenso de que los cuidados ocurren tanto en el espacio doméstico como en el espacio privado, como en el público y en el comunitario. Lo digo porque cuando hablamos ahora de cuidados, es así como muchas personas, estás hablando del trabajo doméstico. Bueno, sí, ya me queda claro, estamos hablando del trabajo doméstico. No, sí estamos hablando de trabajo doméstico, pero no solo estamos hablando de trabajo doméstico. Y es importante diferenciar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, porque lo que sí en las reflexiones con algunas colegas, sobre todo en los activismos feministas, etcétera, en plural, decimos que el trabajo doméstico, la noción de trabajo doméstico, a diferencia de la noción de trabajo de cuidados, tenía una impronta también política, ¿no? Tenía una interpelación política muy importante que los cuidados no terminan por tener. Lo cierto es que no debiéramos de renunciar a la noción
de cuidados, sino tendremos que politizar los cuidados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que sí tiene el trabajo doméstico es que el trabajo doméstico sí se circunscribe a una serie de actividades y a un espacio concreto en donde se realizan estas actividades, mientras que el trabajo doméstico, perdón, el trabajo de cuidados, ¿no? Es más, hay personas, podemos decir, sobre todo desde la perspectiva de género, que pueden no tener ni siquiera acceso a un espacio privado, están acotadas, relegadas al espacio doméstico y no tienen acceso a un espacio privado, pensando el espacio privado como un espacio de resguardo, de intimidad, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, que el trabajo de cuidados o la noción de cuidados puede ser tanto remunerada como no remunerada. Digamos que este es nuestro cierto nivel de consenso. Ahora bien, donde todavía ahí se empieza a abrir como la discusión, es entonces cuál es el problema, ¿no? O sea, si decimos hasta ahorita hemos llevado, solo es un asunto de que se reparte. Entonces, bueno, es un tema de que al interior de la casa nos pongamos de acuerdo para decir, primero, ahora los lavas tú, ahora los lavo yo, etcétera, y con eso resolvemos la carga global de cuidados o de estas actividades que están sobrecargadas hacia un lugar y no hacia otros, o de qué forma entonces esto se expresa en los espacios públicos y en el diseño de las ciudades, etcétera. Sí quisiera hacer la precisión y detenerme en plantear que el resultado de las crisis de cuidados derivada por cambios de todo tipo, cambios demográficos, cambios culturales, la forma en la que las mujeres nos insertamos a la vida laboral, que sí, o a los espacios públicos, que nosotras nos fuimos hacia el espacio público, pero no de la misma manera nuestros pares hombres entraron a hacer el quite a los espacios privados, pero además entramos a los espacios públicos también con muchas dificultades, con espacios con muchas violencias y con mucha precariedad. Por ejemplo, las mujeres estamos sobre representadas en el trabajo informal, accedemos a trabajos que nos den flexibilidad horaria para poder seguir cumpliendo nuestro rol de cuidadoras, y eso generalmente va de la mano con que no tenemos las personas que están por la vía independiente, flexible, informal, etcétera, no tienen acceso a la seguridad social, por lo tanto no tienen acceso a guarderías, a servicios de salud, etcétera, de la misma forma que las y los trabajadores formales. Bueno, existe una organización injusta de los cuidados en el ámbito privado y público por género, generación y estrato social. Decía, existe la crisis de cuidado se plantea a partir de que hay una necesidad de cuidado no satisfecha o que es satisfecha con la sobrecarga de trabajo de las personas cuidadoras, ya decíamos, generalmente mujeres en condiciones materiales precarizadas, lo que vulnera el derecho al cuidado de la vida. Hay oferta de servicios de cuidado, pero estos son insuficientes por grupos de dependencia. Hay una falta de supervisión de la calidad de los servicios de cuidado que ofrecen el tercer sector, la iniciativa privada, el mercado, y trabas legales o reglamentarias para garantizar el derecho al cuidado. Estas son algunos de los impactos diferenciados por género, pero yo me quiero ir ya, porque estoy invirtiendo, ya me queda poco tiempo, y es cuando pensamos la ciudad y los cuidados. ¿Dónde está esa discusión, en esa vinculación entre la ciudad y los cuidados? Y yo puedo decir categórica, el tema es que no hay lugar. No hay lugar para los cuidados en la ciudad. No cabe. ¿Por qué? Porque las ciudades, ustedes que son estudiosos de la ciudad, han sido diseñadas y configuradas a partir de una visión androcéntrica, productivista, adultocéntrica y desde los privilegios. ¿Qué significa esto? Es decir, que se toma como vara de medida la experiencia masculina, pero además no de todos los hombres, ¿cierto? De los
hombres que están insertos en el mercado laboral con condiciones de cierto nivel de ingreso, de posibilidades de movilidad. Es productivista porque lo que importa son los traslados y aquellas se privilegian las actividades que están insertas en el esquema productivo y que generan ingresos. Es decir, aquello que genera un valor mercantil es aquello a lo que se privilegia en el diseño y la configuración de los espacios públicos. Es adultocéntrico, sin duda alguna. La ciudad no es un espacio pensada para niñas y para niños, pero tampoco lo es para personas adultas mayores que tienen alguna dificultad motora, etcétera. Y lo decimos desde el privilegio, porque la ciudad, en tanto un espacio público en donde las violencias son tan definitivas para establecer nuestros horarios, el cómo nos vestimos para salir. Nosotras, yo les pregunto aquí, no sé cuántas personas estamos porque no veo nada, no les veo, pero de las personas que están aquí conectadas, me gustaría saber cuántas personas deciden qué es lo que se van a poner el día de hoy en función de qué transporte van a tomar. Es decir, si se van a ir caminando, si se van a ir en taxi, si van a pedir el Uber, si se van a subir al metrobús, al metro, etcétera. ¿Hay alguien aquí que decida, sí, si pueden levantar la mano, quién decide qué se va a poner en función de cómo se va a mover o en qué se va a mover? No veo, pero yo también levantaría mi mano para decir yo. No, el tipo de zapatos, etcétera. Hay quienes yo he escuchado sin ver, de verdad, pero hay Mariana. Hay 16 manos levantadas. La mano para 16 manos levantadas, muy bien. Bueno, no sé cuántas personas seamos ahorita, pero lo que sí les puedo decir es que generalmente las mujeres tenemos que tomar decisiones, ¿no? Incluso de qué es lo que nos vamos a poner, qué zapatos nos vamos a poner, etcétera, en función de si nos vamos a ir caminando, nos vamos a ir en metro, ¿no? No es la camisa que me voy a poner en función de si voy a tener una reunión importante o solo voy a pagar al banco o regreso. No solo es el qué vamos a hacer, sino el cómo vamos a llegar ahí. Eso es muy importante y es ahí donde se configuran también los privilegios. Entonces, las ciudades están ahí. No hay lugar para los cuidados, no hay lugar para la seguridad, es un no lugar, pareciera, para la vida. Yo sé que eso es demasiado decirlo y eso pareciera, sobre todo para los urbanistas, que han hecho un enorme, las y los urbanistas que han hecho un enorme esfuerzo en las últimas décadas en reconfigurar el espacio público para todas y todos, desde una impronta, no sé, no solo que coloque en el centro a las personas, sino también soluciones verdes, etcétera. Sonará un poco ingrato, pero también lo quiero decir desde la experiencia de vida cotidiana de muchas y muchos de nosotros. Ahora bien, ¿de qué estoy, en dónde estamos ahorita, digamos? En este momento estamos en una configuración del espacio doméstico, privado, público y comunitario que perpetúa la organización injusta de los cuidados. Y perpetúa la organización injusta de los cuidados porque así se organizan no solo los espacios, sino los tiempos, las relaciones, el adentro y el afuera sigue siendo en la lógica de la ciudad una simbólica de exclusión, en donde las mujeres hay espacios a los que no pueden acceder. Y ojo, cuando estamos planteando aquí la necesidad de mirar la ciudad, la planeación urbana, etcétera, colocando a las personas en el centro, pero fundamentalmente desde una perspectiva de género, podríamos decir, es que no solo estamos hablando de mujeres y niñas, eso es cierto, pero si no logramos tener espacio en donde las niñas y las mujeres estén seguras, estamos hablando de espacios en donde todas las personas estarán seguras. Y entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues hasta
a plantear estamos en esta organización injusta y lo que queremos es transitar a pensar a los cuidados como un bien común, pero además como un bien público, porque generalmente pensamos en los cuidados, pensamos en los hogares, ¿cierto? Pensamos en cómo cuidar a la persona que tiene alguna enfermedad crónica, cómo cuidar a las niñas y niños, sobre todo de primera y segunda infancia, cómo resolver la gestión de la vida cotidiana de personas con alguna discapacidad, etcétera. Pero muchas veces nos desmarcamos y pareciera que nosotros no somos parte de esos agentes de cuidado que nos reciben y que nos pueda plantear. Ahora, yo les decía al principio, ¿desde dónde estamos problematizando esto? Al menos en esta ocasión, en estos minutos que me quedan, desde una visión, desde las epistemologías del sur, que nos provocan a pensar esta ciudad antropocéntrica, de privilegio, productivista, etcétera, desde una acción política antipatriarcal, anticapitalista, decolonial y democrática. De tal suerte, ¿no?, que a partir de estas muchas acciones, porque no solo es una, tendríamos que configurar un frente común que nos permita desmontar todos estos privilegios y estas simbólicas de exclusión que nos mantiene a muchas, pero también a muchos otros en los márgenes de la ciudad y del espacio público. ¿Qué significa esto? Significa, ya se ha dicho mucho, solo que luego nos hacemos bolas de cómo lo operamos, ¿cierto? Pero sí no hay que dejar de decirlo, que es colocar a las personas en su diversidad en el centro. Porque cuando decimos coloquemos a las personas en el centro, también hay que ver a qué personas estamos colocando en el centro. ¿Qué personas, de qué edades, de qué perfiles, con qué condiciones de vida? Entonces hay que colocar a las personas, a los hombres y a las mujeres, a las personas de los múltiples rangos de edad, a las niñas y a los niños pequeños, a las personas adultas mayores, pero además cuando digo a las personas adultas mayores, estoy pensando también en una lógica, no la lógica de la dependencia, estoy hablando a partir de la impronta de la autonomía, como lo pudimos revisar, quienes tuvieron la oportunidad de revisar la lectura sobre cuidados, poder y ciudadanía, lo que estamos aquí colocando es la posibilidad, es ampliar la posibilidad de la autonomía, no es satisfacer solo mantener o procurar la dependencia, sino potenciar la autonomía de las personas. Se trata de desnaturalizar y de construir las desigualdades estructurales a través de soluciones basadas en la naturaleza y en la sostenibilidad de la vida. Se trata de abrir, por supuesto, la planeación territorial y urbana a otras prácticas culturales de la dimensión espacio-tiempo, que hasta ahora permanece en una noción muy binaria del tiempo y del espacio. El tiempo está todo organizado también desde esta impronta binaria, excluyente, que tiene una lógica del tiempo de trabajo versus tiempo de no trabajo. Pero la experiencia de vida cotidiana de las mujeres, ya lo decía Tamara al arranque, es todo menos lineal. No es lineal, no es que nuestra organización del tiempo y del espacio sea de 9 a 5. Estamos gestionando los cuidados, y las mujeres y las personas que realizamos cuidados, porque hay hombres que también realizan los cuidados, pero lo expresan mucho menos justo a partir de las improntas de los roles tradicionales muy acotados del patriarcado. Luego se trata de potenciar una ciudadanía activa. Se trata de que cuando decimos colocar a las personas en su diversidad en el centro, no se trata de, bueno, ponte en el centro, espérame tantito, y me vengo para acá a planear y a gestionar mientras las personas están en el centro. No, se trata de planear con ellas, ¿no? Y conocer cuál es la experiencia de vida cotidiana de las personas, y asumir y reconocer a las mujeres como agentes de transformación en el diseño del espacio público, del espacio comunitario y en la reconfiguración de los adentros y de los afueras. Por supuesto, como una acción política, como es como les propongo aquí que hagamos, es colocar un horizonte de vida digna a todas y todos. Ahora, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero prometo no tardarme mucho. Yo quiero compartirles toda esta reflexión que acabo de compartir con muchas y muchos de ustedes,
puede concretar en acciones. Es decir, no solo es la disertación, la reflexión, sí, estoy de acuerdo, pero pues, ¿cómo lo hacemos? No, pues quién sabe, y seguir al infinito, y más allá diciendo, estamos todas las personas de acuerdo, ¿no? Sí, claro, hay que colocar a las personas en el centro, pero pues eso con qué se come, ¿no? Yo voy a compartir un par de experiencias muy rápido, muy concretas, solo para decir que sí cuesta trabajo, pero que no es imposible. Y durante 2019, en 2019 se llevó a cabo un estudio que ustedes pueden conocer y descargar, está ahí en la página del BID, en el marco del Transport Gender Lab. Yo les recomiendo que lo descarguen. La verdad es que estuvo muy bueno. El estudio es el análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las mujeres en 3 centros de transferencia modal, los famosos CETRAMS de la Ciudad de México. Particularmente se hizo en Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña, con la colaboración y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Movilidad, el órgano interno de transporte y, por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo, quien financió un equipo de trabajo liderado por la doctora Paula Soto, que estoy segura muchas y muchos de ustedes conocen. Y con Paula, la verdad es que hicimos un trabajo muy bueno. Paula desarrolló una metodología que tenía que ver desde las caminatas que hacemos en la Secretaría de las Mujeres con las compañeras, de estas caminatas que vienen desde hace ya un par de décadas desde Canadá, estas caminatas de reconocimiento barrial para hacer una especie de auditorías de género del espacio, pero era para conocer cuáles son los patrones y la caracterización de los patrones de movilidad de las mujeres. Me parece muy interesante compartirlos. Aquí tenemos de una de las compañeras a la que acompañó el equipo, ¿no? Y era desde que salía de su casa hasta cumplir, digamos, todos sus paradas. Es muy importante decir que este estudio abordó las necesidades de viaje de mujeres usuarias de 3 CETRAMS, mediante una estrategia, les decía, tanto quali como quanti. Se realizó primero un diagnóstico con base en 3 dimensiones centrales, que era la movilidad, la accesibilidad y la seguridad, y con un énfasis muy particular sobre la problematización de la relación entre movilidad y trabajo de cuidados por las implicaciones en el diseño y planeación de las políticas públicas de movilidad y de transporte público. El documento está ahí, la verdad es que creo que es un documento que les invito a consultar, interpelar y evaluar qué es lo que se ha hecho con eso, pero algunos de los resultados que les quiero compartir es que más de la mitad de las mujeres entrevistadas utilizaban el transporte público todos los días, independientemente del CETRAM, donde fueron encuestadas, lo que significa una alta dependencia de las mujeres al transporte que utilizan para realizar sus actividades cotidianas. Como ustedes saben, el principal medio de tránsito de las mujeres es caminando. Es la número 1. Las mujeres, en general, lo primero que utilizan es caminar. Y lo segundo, de forma significativa, es el transporte público. Y utilizamos 3 veces más el transporte público que nuestros pares hombres. ¿Por qué? Porque nuestros patrones de movilidad son distintos, justo porque no estamos en esta lógica del tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, que esos plantean trayectos lineales del punto A al punto B y del punto B al punto A de regreso. Los patrones de movilidad de las mujeres son múltiples y se yuxtaponen y generalmente están asociados a la gestión de cuidados. Decía, el uso del CETRAM está relacionado con 2 actividades principales a partir de las entrevistas, que son trabajar y estudiar. Ambos propósitos de viaje ocupan las 3/4 partes de las respuestas señaladas por las usuarias de los CETRAM. Es importante precisar que los CETRAM son utilizados por las mujeres para realizar otras actividades como visitar a un familiar, asuntos de salud personal o de otras personas dependientes, ir de compras, hacer trámites, acompañar, ya decíamos, un familiar, lo que visibiliza una serie de viajes que hacen más complejos los patrones de desplazamiento de las mujeres, que era parte, digamos, de los objetivos, propósitos de este estudio. La experiencia del viaje de las mujeres
varía con aspectos como el ciclo vital, de manera que las mujeres que son madres requieren acceder al trabajo junto a la gestión de la provisión de alimentación, trámites, pagos de cuentas, al cuidado de niñas y niños, etcétera. Yo pongo el ejemplo de, yo no sé quiénes son usuarios de la línea del metro azul, ¿no? La que va, la que sale de Tasqueña, y que en una acción que me parece muy afortunada en principio, con intención, que era, pues, para cruzar Tlalpan, pues, tenía uno que pagar 5 pesos, ¿no? O pasar por debajo y quién sabe cómo salías, ¿no? Por el bajo puente, o pagar 5 pesos para cruzarte de Tlalpan. Y entonces lo que hicieron fue mover los accesos, ¿no? Para que uno pudiera transitar libremente, ¿no? De un lugar a otro de plano. Eso suena muy bien, solo que pusieron los accesos al metro a boca de escalera, de tal suerte que si tú eres una persona que sin mayor bultos ni bolsas, etcétera, y llevas el saco, la chamarra, lo que sea, y pasas tu tarjeta, tu boleto, etcétera, pues continúas tu viaje sin ninguna dificultad. Pero si eres una persona que viaja con bultos, cargando, que es como generalmente viajan las mujeres, o con una carriola, seas hombre o mujer, y vas con una carriola, la carriola generalmente pasa primero. Cuando pasa la carriola y después pasa la persona que va con la carriola, ya la carriola está a boca de escalera, ¿no? Con el riesgo de que el bebé o el niño o niña chiquito se vaya por las escaleras. Entonces, esas decisiones que tienen una vocación de empoderamiento de la ciudadanía, de libre tránsito, etcétera, como no tiene una visión de cuidados y de gestión de la vida cotidiana, porque no se conoce cuál es la experiencia de las personas usuarias del transporte, entonces termina siendo un nuevo galimatias. Y finalmente, el promedio de viaje, ¿cierto? Que es poco más de una hora en los tres y los principales medios de transporte utilizados, además del metro, son el microbús, las combis o el metro para la realización de las actividades cotidianas. Bueno, pero puntualmente en materia de cuidados, les decíamos, hay tres visiones de este estudio, que era la accesibilidad universal, por otro lado era la seguridad y finalmente la movilidad del cuidado. Y decíamos que una movilidad centrada en la movilidad del cuidado es un espacio clave para la movilidad de las mujeres y por tanto de las mujeres y de las personas cuidadoras, ¿cierto? Y esto requiere valorar la experiencia visibilizando las tareas de cuidado. Los soportes físicos dentro del CETRAM permiten o permitirían descansar, relacionarse, esperar, cuidar a niñas y niños, porque además, cuando decimos que los trayectos son de más de una hora, son de más de una hora cargando bultos o acompañando a personas, y no hay ni una banca, no hay nada en donde una persona pueda sentarse a tener un respiro y continuar su trayecto. Los baños están desprovistos no solo de la posibilidad, digamos, de gestionar estos cuidados. Bueno, ustedes, el resto de los resultados, me acelero para no... Hay propuestas, esos son los resultados principales, pero también hay propuestas de acción. Las propuestas de acción también están en el marco de la seguridad, en el marco de la accesibilidad y también en el marco del cuidado. En el marco de la movilidad y el cuidado se dividieron las propuestas en tres dimensiones que tienen que ver con los cuidados y gestión del tiempo, la ubicación, orientación y el descanso y recreación. Y me acelero para llegar a la parte de los circuitos de cuidado. Yo no sé si ustedes conozcan la experiencia que está teniendo Bogotá con las manzanas de cuidado, pero bueno, los circuitos de cuidado no es algo nuevo, ¿no? Pero existe. Y es, a ver, en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 9, se establece el derecho al cuidado, quienes colocamos la iniciativa de que se incluyera un sistema de cuidados en la Constitución, que afortunadamente quedó y que pues, todavía es un gran pendiente en materia de política pública. También reconocemos que un sistema de cuidados, los sistemas de cuidados ya existen, ¿no? Hay
múltiples sistemas de cuidado. Las familias son un subsistema de cuidados. La vinculación entre la familia nuclear y la familia extensa es otro sistema de cuidados. La vinculación entre los hogares y las comunidades o las escuelas, etcétera, son otros sistemas de cuidados. Los sistemas de cuidados ya existen de facto. El sistema de cuidados es todo el sistema de relaciones que establecemos para nosotras conectar la satisfacción propia o de otros de cuidados en la vida cotidiana, de tal suerte que podemos trazar, si nosotras hacemos nuestra cronotopia de vida cotidiana, cuando estamos enfermas cambia, pero cuando estamos en fin de semana es otra cronotopia, y cuando estamos en aislamiento por COVID también es otra cronotopia. Pero lo cierto es que algo tenemos que hacer, algo tenemos que movernos, ¿no?, entre el espacio del espacio privado y del espacio público para satisfacer las necesidades de cuidado. El trazo específico de esta movilidad, de este punto A al punto B, al punto C, al punto D, porque es todo menos binario, ¿no? Y cómo lo conectamos es lo que nos permite trazar circuitos de cuidado. Los circuitos de cuidado bajo tres improntas fundamentales, que son la accesibilidad universal e inclusiva, la seguridad y la gestión de la vida cotidiana. Y solo algunas de las acciones que podemos hacer, que es colocar regresar a los diagnósticos participativos. Yo sé que cada que decimos diagnósticos participativos sonamos muy de los 80s, pero también como que de repente abandonamos, ¿no? No, sí, bueno, ya sabemos, pues sí, ya sabemos, pero nadie lo hace, ¿no? Nadie pregunta, nadie conversa, nadie consulta cuál es la experiencia y la necesidad diversa en función de las diversas configuraciones familiares, cómo resuelve la vida cotidiana y la gestión de los cuidados los hogares con jefatura femenina. Generalmente lo digo porque estamos en un programa de estudios sobre la ciudad en sinergia con la Coordinación de Igualdad. En la Ciudad de México, el 38% de los hogares son hogares con jefatura femenina. El 38%. Desde 1971 ha ido increciendo de forma sostenida y somos ya el 38%. Pero somos el 38%, quiere decir que somos el 10% arriba de la media nacional. ¿No? No solo somos 10% arriba de la media nacional en promedio de hogares con jefatura femenina, sino que además los hogares con jefatura femenina generalmente son de una sola cónyuge, sin cónyuge, ¿no? Y además de ser proveedoras, puede que no sean las únicas que aportan, digamos, al presupuesto familiar, pero generalmente no son solo proveedoras, sino también cuidadoras. ¿Cómo se organiza el tiempo y el espacio en estos hogares que además la dinámica demográfica plantea que pueden llegar a ser casi el 50% de los hogares, considerando además de que ya hay una subrepresentación de los hogares con jefatura femenina? ¿Qué estamos haciendo para ello? Seguimos pensando y organizando un tiempo social y un espacio público, privado, doméstico y comunitario a partir de una lógica de arreglos familiares de los hogares, como si todos fueran hogares nucleares, y no lo son. Hace mucho tiempo que no lo son. No lo son ahora, pero tampoco lo eran antes. Seguimos, no miramos la configuración de los espacios y de las relaciones que establecen en el entramado de las familias, y las edades, etcétera, y las condiciones de vida en este diseño de las cronotopias y una ciudad multicéntrica. Ustedes, estoy segura, han reflexionado muchas veces en esta idea de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 20 minutos, las ciudades verdes, etcétera. Pero ¿cómo hacemos que todo eso se configure a partir de un desarrollo y un espacio público y comunitario que establezca puentes porosos entre el adentro y el afuera, abiertos, o sea, es plantear espacios abiertos y no espacios cerrados, pero además tomar decisiones colectivas muy importantes? Esta ciudad de los 15 minutos o la ciudad de los 20 minutos son ciudades multicéntricas, ¿cierto? Porque reducen, digamos, las distancias y los tiempos para el desplazamiento. Pero, ¿cuál sería ese centro?
ese centro no se puede tampoco tomar la decisión por dedazo, verticalmente en un escritorio. Ese centro a partir del cual se configuran estos circuitos de cuidado tienen que ser producto de una discusión abierta con las comunidades. Implicará entonces el diseño y planeación, el presupuesto y la ejecución, y por supuesto eso ya se irá traduciendo poco a poco en el diseño de la señalética, la infraestructura y la apropiación comunitaria. Yo con esto cierro, esperando que hayamos hecho una especie como de recorrido medio rápido desde esta noción amplia de los cuidados hasta su concreción en acciones muy particulares y posibles para todas y todos, reconociendo la situación y condición múltiple en la que vivimos. Me callo ahora. Muchísimas gracias.